Bienvenidos inversores autodidactas, un día más vamos a seguir aprendiendo de inversión y cómo rentabilizar nuestros ahorros desde -1. Este canal es un canal dirigido a personas que no tienen conocimientos avanzados sobre inversión, a personas que quieren aprender a invertir y rentabilizar su dinero, a evitar que su dinero pierda poder adquisitivo año a año. No necesita ser un experto contable para poder invertir. Cualquiera puede hacerlo, pero desde luego necesita una dedicación y necesita un tiempo, y si no quieres dedicar ese tiempo, lo mejor es que lo delegues en terceras personas, en profesionales que puedan hacer este trabajo por ti. Hoy vamos a hablar de los estados contables. No necesitamos ser expertos en contabilidad para poder analizar una empresa, pero no te voy a engañar y decir que no necesitas conocimientos en contabilidad. Desde luego te puedo garantizar que es algo que está al alcance de cualquiera, pero necesita inicialmente un esfuerzo. Para poder analizar una empresa necesitas tener unos conocimientos básicos de contabilidad, pero no te preocupes, se pueden ir adquiriendo poco a poco a medida que te vayan surgiendo la necesidad. Para empezar, comentarte que los estados contables podríamos decir que son 5, aunque son 3 los más importantes. Las cuentas de pérdidas y ganancias, el balance y los estados de flujo de caja. Sobre los estados de flujo de caja ya lo vimos, así que si no lo vistes, te lo perdiste, lo puedes repasar por aquí. La contabilidad tiene el objetivo de reflejar la información financiera de las empresas. El análisis de la contabilidad nos da información sobre el funcionamiento y situación de la empresa y nos ayuda a la toma de decisiones, tanto a nosotros como a los directivos que gestionan la empresa. Esta información se tiene que definir bajo una serie de reglas o de normativas para que esté más o menos estandarizada y todas las empresas lo hagan más o menos igual, de forma que podamos comparar y tener una referencia. Pero no en todos los países la contabilidad es exactamente igual o se regula por los mismos criterios. Hay unas pequeñas variaciones en función del lugar a la que se acoja, a la contabilidad que se acoja a la empresa en cuestión. Por ejemplo, existen diferencias entre las NIF, normas internacionales de información financiera, usada principalmente por las empresas europeas y en casi todo el mundo, y las US GAAP, que son usadas en Estados Unidos. En líneas generales son prácticamente iguales, aunque con pequeñas diferencias a las que no vamos a remitirnos ahora. A corto plazo, la contabilidad, las cuentas de pérdidas y ganancias, el balance, son solamente una versión de todas las posibles historias de una empresa. Solamente la caja y la deuda son cifras difícilmente discutibles. Excepto la caja, todo lo demás se puede encoger y estirar. El beneficio de una empresa es algo arbitrario que se puede modificar a criterio de las personas que contabilizan la información. Depende de cómo se contabilicen los gastos y los ingresos, y esto ayuda en ocasiones a maquillar los resultados con objeto de favorecer los intereses de las personas que controlan las empresas. Sin embargo, a lo largo de los años, en un estudio de la contabilidad de varios años, es mucho más complicado el poder tergiversar la información. Refleja una imagen mucho más fiel de la realidad de la empresa. Lo que ocurre es que el pasado evidentemente no nos va a garantizar el futuro. Cuando valoramos empresas, estamos valorando el futuro. Este puede que no sea exactamente igual.
Para más información relativa a todo esto, os remito al libro Contabilidad, qué dice y qué no dice, de Pablo Fernández, que es su profesor del IES y que podéis encontrar gratis en internet. Hoy vamos a empezar hablando de uno de los estados contables, que son las cuentas de pérdidas y ganancias de la empresa. La cuenta de pérdidas y ganancias recoge todos los ingresos y gastos que ha tenido una empresa en un periodo de tiempo determinado. Este tiempo puede ser de un trimestre, puede ser de un año o puede ser de un mes. Para entenderlo podemos utilizar un ejemplo muy simple, en lo que es la economía familiar. La cuenta de resultados de una familia será todos los ingresos que obtienen todos los usuarios o todos los componentes de la familia con su actividad o con su trabajo, y a esto tendremos que restar todos los gastos que tienen en comida, en estudios, en su día a día, para al final tener un resultado. Ese resultado será el beneficio, que puede ser positivo si los gastos son inferiores a los ingresos, o negativo, lo que son pérdidas, si los ingresos son inferiores a los gastos. Pues en el caso de una empresa es exactamente igual, lo que pasa que sobre todo los gastos tienen varios niveles de detalle, pero es exactamente lo mismo. Antes de continuar, me gustaría dejar claro que no vendo nada, no soy experto en nada, solo soy un autodidacta. Hablo desde mi opinión y desde mi experiencia personal. Mi única motivación es intentar aportar algo. No creas nada de lo que yo diga, no hagas caso a nada de lo que yo te cuente. Simplemente lee, escucha, fórmate y aprende. Debes pensar por ti mismo. Debes dar forma a tus propias convicciones para tomar tus propias decisiones. Implica y ayuda a tu entorno a que aprenda de inversión. Crea tu propia forma de invertir. Requiere algo de esfuerzo, pero te garantizo que merece la pena. A continuación vemos una cuenta de resultados de una empresa. Y os la pongo en inglés, a lo que os tenéis que acostumbrar, porque casi toda la información contable de las empresas, independientemente del país donde esté ubicada la empresa, casi siempre la va a dar en inglés. En la parte superior tenemos las ventas, todos los ingresos que ha tenido la empresa. Y en la parte inferior empezamos a ver los costes. Como decía, en el caso de las empresas al menos hay dos niveles de costes. Están los costes directos. Son aquellos costes o gastos que tienen una relación directa con la realización o producción de los productos o servicios que ofrece la empresa. Entre ellos podemos enumerar la materia prima para fabricar el producto, el envío, el embalaje, la mano de obra. Y los costes indirectos son aquellos que no se pueden cargar a un producto específico, sino que son una serie de costes generales que se tienen en la empresa y que se tienen que repartir entre toda la producción. Por ejemplo, los costes de marketing, los costes de administración. Una empresa necesita un equipo para llevar la contabilidad, para llevar la administración de la empresa. Entonces estos costes son costes indirectos. Los costes del equipo comercial, investigación y desarrollo, etc. Las ventas menos los gastos o costes directos nos daría el margen bruto. Y una vez que restamos a este margen bruto los costes indirectos, tenemos el margen operativo o beneficio operativo. Y este sería el beneficio atribuible directamente al negocio de la empresa. Luego, por debajo de estos costes tenemos otros costes como los financieros, vendrían los impuestos y otro tipo de costes que ya no son relativos directamente al negocio.
Y finalmente, en la parte de abajo, tendremos el beneficio neto, que es el beneficio final que tendría la empresa. Para resumir, diremos que tenemos el beneficio operativo, que también llamamos en inglés EBIT, Earnings Before Interest and Taxes, y el net income, que sería el beneficio neto. Tenemos un tercer elemento que es el EBITDA, ¿vale? Que sería el EBIT al que le sumamos las depreciaciones y amortizaciones de aquellos activos que tengamos en la empresa. Si no sabes lo que son las depreciaciones y amortizaciones, te voy a dejar un vídeo por aquí donde comentamos qué eran estas amortizaciones y depreciaciones que vamos amortizando o depreciando año a año. Digamos que estos son los elementos más importantes de la cuenta de resultados. Si quieres que continuemos haciendo más vídeos sobre inversión, dale a me gusta. Si no te gustó, también le puedes dar a no me gusta. Deja abajo tus comentarios. Deja tus opiniones y preguntas. Me esforzaré para hacer más contenido si entiendo que interesa y os aporta algo. Todo esto que pido es gratis. Para ver un ejemplo de unas cuentas reales de una empresa, aunque lo ideal es irse al 10K o al reporte anual de la propia empresa donde podemos ver el detalle de la información, yo suelo trabajar con un modelo de Excel mío propio que me he ido modelando en base pues, a la información que le he ido leyendo, que he ido aprendiendo. Este modelo os lo voy a dejar aquí abajo para que lo descarguéis si lo queréis, si os puede ser de utilidad, con algunas anotaciones, pero bueno, es algo, pues es un documento de trabajo, no pretende ser ni sentar cátedra ni ser, digamos, una referencia. ¿De acuerdo? Aquí tenéis este modelo donde en la primera línea aparecen las ventas. En él podemos ver año a año las ventas de Facebook. Podemos ir viendo cómo estas ventas desde el año 2013 vienen creciendo. En las columnas en color gris vais viendo la tasa de crecimiento de un año respecto a otro. Concretamente podéis ver cómo el primer año, del año 2014 al 2013, crece un 58,4%, 43, 54, 47. Aquí es importante fijarnos si las ventas son estables, si hay un crecimiento de las ventas y este crecimiento es constante. Podemos hablar en líneas generales, aunque luego habría que especificar para cada tipo de empresa, para cada sector, etc., adaptándonos a cada sector con su idiosincrasia y sus particularidades. Pero en líneas generales podemos decir que unas ventas o un crecimiento en ventas de un 15% es algo excepcional de una empresa que sin duda cuenta con una ventaja competitiva. Entre un 5 y un 7% digamos que ya son aceptables. Sin duda depende del estado de madurez en el que se encuentre la empresa. Si las ventas bajan, tendríamos que ver si es un negocio cíclico. ¿Qué es un negocio cíclico? Pues que tiene ciclos de ventas crecientes y ventas decrecientes. Ciclos que están alineados con los ciclos de la economía o los ciclos del mercado en función del sector. Por ejemplo, las empresas de materias primas son negocios cíclicos donde cuando la economía crece muchísimo, estas empresas ganan muchísimo dinero y cuando llegamos a recesiones y se disminuye el consumo de materias primas, pues estas empresas sufren más que la media, porque el consumo en la economía se reduce. Por lo tanto, a este tipo de empresas, las cíclicas, es importante comprar en la parte baja del ciclo, que es cuando están baratas. Y esto es un poco contradictorio con el PER, porque en este momento suelen tener PER muy altos, pero tienen PER altos porque las ventas decrecen muchísimo en estos momentos del ciclo.
En este tipo de empresas es el momento de comprar en el momento bajo del ciclo. En la siguiente línea tenemos el margen bruto. Una vez quitamos o restamos los costes directos. Aquí es importante fijarnos en el crecimiento en márgenes, si es una empresa que poco a poco está expandiendo los márgenes, y compararlo con otras empresas del sector para ver si tiene ventajas competitivas que se reflejan en estos márgenes. Esta es la certificación de que es una empresa de calidad y que tiene ventajas competitivas respecto a otras del mercado, y esto se tiene que reflejar en unos márgenes superiores. Unos márgenes brutos por encima del 40% sostenido, no de forma puntual, corresponde a empresas excelentes. Concretamente vemos como Facebook desde el año 2013 contaba con márgenes brutos del 76,18%, 82, 84, 86, 86, 83, de forma estable. Debemos fijarnos en la evolución de este margen bruto a lo largo del tiempo y del coste de las ventas. Si los costes crecen menos que las ventas, estamos en negocios escalables. Y en el caso de empresas cíclicas, analizarlo en los diferentes momentos del ciclo. Un margen bruto por encima del 40% corresponde a empresas excelentes. Entre un 20 y un 40% son empresas buenas, pero con competencia, y por debajo de un 20% pues hay que analizar muy bien. Luego tenemos una serie de costes indirectos, como los costes de ventas, costes generales y costes de administración. Estos costes, a medida que las empresas crecen, se diluyen, porque son más fáciles de contener o de controlar o de reducir que el resto de costes, los costes directos. Menores del 30% del margen bruto está muy bien, y cuando estos costes superan el 80% del margen bruto, deberíamos evitarlas o analizarlas muy en detalle. También contamos con los costes de investigación y desarrollo. Muy importante esta partida para ciertas empresas, sobre todo aquellas que tienen una ventaja competitiva temporal, como ventajas basadas en patentes, en tecnologías, etc. Estas empresas necesitan constante y fuertes inversiones en I+D para mantener esa ventaja competitiva a largo plazo, y debemos controlar que este gasto no sea excesivo. Las compañías con grandes inversiones en I+D pues presentan un fallo inherente a su negocio, porque nunca pueden dejar de realizar esas altas inversiones, y cuando el resultado no es satisfactorio pueden erosionar sus márgenes y sus beneficios de forma importante. Luego tenemos otra serie de costes generales para llegar al EBIT o el beneficio operativo, Earnings Before Interest and Taxes. Aquí es importante fijarnos en el porcentaje del margen del beneficio operativo. También tenemos el EBITDA, aunque el EBITDA es una métrica que no me gusta demasiado porque incluye los costes de depreciación y amortización, y puede llevar a engaños porque empresas que necesiten estar constantemente invirtiendo en maquinaria y en activos pueden maquillar este dato. Puede ser interesante usar el EBITDA para comparar empresas del mismo sector, pero no es una métrica que en general a mí me guste utilizar. Luego tenemos los gastos financieros, principalmente relacionados con los intereses de las deudas y otro tipo de actividades financieras que necesite la empresa. Es importante certificar que estos gastos financieros no se comen la rentabilidad que la empresa consigue con su negocio. Debemos ver el calendario del vencimiento de la deuda y vigilar que sean menores a los flujos de caja que la empresa genera para poder satisfacer estas necesidades o requerimientos. Luego siempre tenemos resultados extraordinarios. Estos datos se suponen que solamente se dan una vez
o de forma ocasional y no se deben repetir en el tiempo, con lo cual para mirar los resultados se tienen que normalizar y no tener en cuenta porque se supone que son extraordinarios. Sí que es cierto que hay muchas empresas que meten en esta partida datos que no son extraordinarios, sino que son recurrentes y se repiten un año y otro año, con lo cual de alguna forma tergiversan la información. Es muy importante verificar que realmente estos gastos o estos costes, que a veces también pueden ser beneficios, son realmente extraordinarios y no es algo recurrente. Luego tenemos los impuestos que se van a pagar en función de estos beneficios. A veces es importante fijarnos en que las pérdidas acumuladas de una empresa en el pasado porque haya tenido un periodo con problemas, estas pérdidas acumuladas se pueden convertir luego en el futuro en una palanca porque compensaría estos impuestos en el futuro. También debemos fijarnos en el decrecimiento excepcional del tanto por ciento del pago de impuestos sobre los beneficios antes de impuestos, porque excepciones puntuales pueden dar la impresión de que han crecido mucho los beneficios, pero realmente se debe a un tema puntual, a una excepción puntual que no se repetirá en el tiempo. Y finalmente tenemos el net income o el resultado del beneficio neto, junto abajo con el resultado excluyendo los elementos extraordinarios. Y el último dato es el margen neto, el porcentaje del margen neto. Si la compañía ofrece un historial de margen de beneficios sobre ventas del 20% o más a lo largo de un periodo de tiempo de varios años, la compañía sin duda tiene una ventaja competitiva duradera. Cuando estos son inferiores al 10%, es mejor analizarlas muy bien a la hora de invertir o evitarlas. Empresas con márgenes de beneficio entre el 10 y el 20% nos pueden ofrecer interesantes ideas de inversión. Debemos fijarnos en cómo afecta la recompra o la emisión de acciones a los EPS, Earnings per Share o beneficios por acción, y cómo van evolucionando a lo largo del tiempo, si van creciendo o van disminuyendo. Evidentemente, empresas que estén en crecimiento se pueden permitir PER más altos porque en el futuro ese PER va a disminuir si la empresa sigue creciendo. Te dejo un vídeo sobre el PER y cómo afecta al crecimiento por aquí para que lo consultes, donde te muestro cómo un PER aparentemente caro se puede ser barato en el futuro en base al crecimiento de esta empresa. Utilizo esta plantilla, esta hoja, que también os la voy a dejar aquí abajo, que se llama Datos QuickFS, con un plugin que se puede descargar e instalar que se llama QuickFS. Puedes descargar los datos contables de cualquier empresa metiendo el ticket de la compañía, automáticamente se va a descargar. Esto tiene un límite de datos. Actualmente, por la cantidad que yo tengo configurado, solamente puedes bajar los datos de una empresa por día. A partir de ahí tendrías que pagar, pero de una empresa por día sería totalmente gratis. Entonces, con este plugin me bajo toda la información de empresas. Sí que es válido solamente para empresas americanas, no está disponible para empresas europeas, desgraciadamente, y ahí tendríamos que meter los datos a mano. Pero en el caso de empresas americanas, pues te baja todos los datos y, como veis, pues es impresionante, ¿no? Porque te da tanto datos anuales como datos de cuatrimestres, incluso ratios, e incluso podría comparar con empresas del sector estos ratios, ¿vale? Y luego selecciono copio y me voy a mi plantilla, a la hoja fuente, ¿vale? Y colocándome en la
celda C1, donde está el nombre de la compañía, lo pego todo, ¿vale? Y así automáticamente se me vuelca todo a la plantilla datos y ahí puedo analizar la información. Esta plantilla de QuickFS se la escuché a Sergio Falla de Alfa Positivo y es una auténtica maravilla. Agradecer todo el trabajo que hace Sergio en la red y todo lo que aporta a la comunidad. Sin duda, muy value. Bueno, y sin más, lo dejamos por aquí. Hemos visto la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa. Solamente deciros que os vais a encontrar cuando entréis en los datos, en los 10K de la empresa, que es importante ver porque esto ahí podemos dar un vistazo, pero luego hay que meterse en el documento de la empresa y acceder a los datos reales. Y aquí pues podéis encontrar muchos nombres y muchos conceptos, sobre todo en inglés, que no entendáis. No preocuparos por esto. Podéis ponerlo en Google y os va a decir con toda seguridad qué es, y con esto vais aprendiendo poco a poco, vais aprendiendo conceptos nuevos, partidas nuevas, e incluso empresas pueden nombrar una partida de una forma diferente. Esto es cuestión de practicar hasta que poco a poco vayamos aprendiendo, así que no te desesperes, mucha paciencia poco a poco, y se trata de que cada día seamos un poco mejor inversor que ayer. ¿De acuerdo? Pues bueno, hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que te haya gustado todo lo que hemos visto y seguimos aprendiendo. Un fuerte abrazo. Vamos, autodidactas.